todavía el carácter cuenta. Y quiero culminar ya esta serie hablando acerca del perdón, porque el perdón es parte del carácter también. El perdón entonces, hermano, es parte del carácter y es una de las cualidades o virtudes más importantes sobre el carácter. Miren, C.S. Lewis dice, todos dicen que perdonar es una idea hermosa hasta que ellos tienen que perdonar algo. Voy a repetir esto. Todos dicen que perdonar es una idea hermosa hasta que ellos tienen que perdonar algo. Hasta que alguien te dice, perdónalo, perdónala. Hasta que alguien te dice eso a ti, es una buena idea. Pero cuando te toca a ti hacerlo, es difícil. Porque es más fácil decirlo que hacerlo, hasta que te toca a ti. No, perdónalo, que eso pasa, o perdónala, que eso pasa, hasta que te lo hacen a ti. Cuando te lo hacen a ti, entonces tú sabes lo difícil que es la tarea de perdonar. El perdonar prueba nuestro carácter, quiénes somos como personas realmente. Ya sea que tú pidas perdón, porque pedir perdón también es algo difícil de hacer. O que tengas que otorgar el perdón. Perdonar lo que a las personas que nos han herido, nos han hecho algo mal, no es fácil. No es fácil hacerlo. Pero sea fácil o difícil, tenemos que hacerlo. En algún momento dado de la vida tenemos que hacerlo. Hay personas que andan por la vida y pasan los años y andan con una mochila así de grande en sus espaldas. Aunque es invisible, una mochila invisible. Y llegan cargados y hay personas que están cargados en la vida y no saben por qué. Y hay personas que tienen enfermedades aún físicas y no saben por qué las tienen. Y es por la falta de perdón. Hay personas que llevan en su vida, dentro de su vida, rencor en esa mochila. Llevan odio, amargura, dolor, porque se han rehusado a perdonar o a pedir perdón. Hay personas que su mantra, que su modo operandi es, el que me la hace, me la paga. ¿Verdad que sí? Me recuerdo un familiar mío que decía que yo soy muy vengativa, era femenina. Yo soy muy vengativa, yo me vengo más adelante. La venganza es dulce, ¿verdad? Y tenía en su mente, y a veces tenemos en nuestro, y si usted ve las telenovelas también, ¿verdad? La mala siempre prepara la venganza, le toma semanas preparar su venganza. Así que, y hay gente que lleva en la vida cargando con mochilas pesadas, porque el rencor, el odio, la amargura están dentro de ellos. Y la falta de perdón entonces se convierte en un asesino secreto, porque mata nuestra espiritualidad, mata nuestras emociones, mata nuestra mentalidad, mata nuestras relaciones y nos mata físicamente. Por eso es que David decía que mientras cayese envejecieron mis huesos, hasta que él no confesó y pidió perdón, él sentía que físicamente se estaba enfermando. La falta de perdón nos mata la paz, la felicidad, nos mata como persona. Y cuando no perdonamos, nos hacemos presos de aquello que no perdonamos. Si Panchito o Juanita te hizo algo y tú no has pedido perdón o no has perdonado a esa persona, eres preso de Panchito, de Juanita todavía. ¿No te ha pasado que tú estás tranquilo, relax, como yo en mis vacaciones, y de repente te viene a la mente lo que te hizo Panchito o Panchita? Y yo, pero ¿por qué? Quizás es porque no hemos perdonado. Quizás es cuando estás más feliz, en los momentos que tú estás más feliz y te viene esa acción que te hizo esa persona o eso que te hizo esa persona,
¿Por qué? Porque todavía llevas cargando esa mochila contigo. La amargura siempre te tendrá bajo el poder de la persona que te hizo daño. La persona está parrandeando. Quizás la persona está de fiesta. Quizás en México, quizás en Guatemala, quizás en Puerto Rico. En las fiestas. Y tú por acá amargándote la vida a nombre de esa persona. Porque el perdón, tú lo otorgas, pero el perdón te libera a ti, me libera a mí. Ahora bien, si exploramos un poco, entonces, ¿qué es el perdón? Este hombre, que no sé pronunciar su nombre, decía que el perdón es renunciar a mi derecho de lastimarte por lastimarme. Eso es como el ojo por ojo, diente por diente, tú renuncias a eso. ¿Verdad? El derecho que yo tengo de lastimarte, yo renuncio. Porque tú me lastimaste, yo renuncio a eso. Eso es el perdón. Y Jesús también habló acerca del perdón. En Mateo 18, 21 al 35, él habla de una parábola. Y dice, había un hombre. Esa fue la lectura bíblica de hoy. Se detuvo antes de llegar a estos versículos. Después Jesús, para explicar, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Le dice, 70 veces 7 lo vas a perdonar. O sea, una y otra vez vas a perdonar a tu hermano. Y después Jesús inserta una parábola para explicar lo que él quiso decir con el perdón. Él dice, había un hombre que le debía dinero a una persona, mucho dinero. Y fue donde aquel que le debía dinero fue y le pidió, por favor, perdóname mi deuda. Perdóname mi deuda. Aquel hombre poderoso le perdonó la deuda a ese hombre. Al hombre que le fue perdonada la deuda, salió de aquel lugar y encontró a un hombre que le debía a él. Está diciendo la parábola. Y le dijo, me tienes que pagar lo que me debes. Y miren lo que dice los versos 32. Dice, entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión tú con tu compañero, así como yo la tuve contigo? El rey se puso furioso y ordenó a que lo castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Y Jesús da dos palabras aquí claves para el perdón, que es liberar y dejar ir. Perdonar es liberar y dejar ir. Perdonar es cancelar la deuda. Esa persona me la hizo. El que me la hace me la paga. ¿Verdad? No, pero Jesús está diciendo, el que te la hace, tú decides que no te la pague. En vez de decir, el que me la hace, me la paga, el que te la hace, tú decides que no te la pague, aunque te la deba. Así que el perdón es tomar una decisión consciente de dejar caer la mochila de rencores que has estado cargando. Dejarlo ir, dejarlo atrás. Y en el proceso romper la deuda que esa persona tiene contigo. Así que eso es parte del perdón. Que no es fácil, hermano. Y no estoy diciendo que es instantáneo. Es un proceso. Pero sí, el perdón es parte de nuestro carácter, de quienes somos como creyentes en Cristo Jesús. Miremos un poco brevemente la historia de José, que es un caso muy, muy interesante. ¿Ustedes conocen la historia de José? ¿O es una historia de horror o es una historia de redención? Depende, ¿verdad? Pero Dios transformó esa historia de horror en una historia hermosa, en una historia de redención. Miren, José era parte de una familia disfuncional. El papá tenía varias esposas. Los hermanos peleaban entre sí a ver quién era el mejor. José también era el favorito. Por eso el menosprecio de sus hermanos.
A José los mismos hermanos lo querían matar. José fue vendido como esclavo. Por una mentira lo metieron a la cárcel. Se olvidan de José por años sus familiares. Luego de todo este proceso, usted conoce la historia, pasa a ser segundo de Faraón. Y la gente que lo menospreció, que eran sus hermanos. La gente que lo quería matar, porque uno de sus hermanos, el hermano mayor, fue quien salvó a José para que no lo matara. La gente que lo vendió como un esclavo aparece delante de José. José como segundo después de Faraón. En otra tierra, en otro contexto. Imagínense eso, hermano. Y José ahora tenía el poder. José era el mero mero de la película. Tenía el poder para vengarse de sus hermanos que estaban frente de él. Para hacerle todo lo que ellos le hicieron a él. Y aún José, si quería, no le daba comida, ¿verdad? Porque ellos fueron a buscar comida. Imagínese eso, hermano. Imagínese eso, hermano. Póngase usted los zapatos de José. Que usted tenga el poder ahora. Más poder que aquella persona que le hizo daño. Más autoridad que aquella persona que le hizo daño. Y que el destino de esa persona esté en las manos de usted ahora mismo. Y usted pueda vengarse. ¿Qué usted haría? ¿Qué yo haría? Bueno, ¿qué yo haría? Pues, bueno. José decide perdonar a estos hermanos. La gente que te hizo mal cuando te podía... Hay gente en nuestro camino que nos ha hecho mal. O no nos ha hecho mal. Simplemente no nos ha querido hacer bien. Nos han podido ayudar en algún momento dado de nuestra vida. En algún contexto, en algún lugar. Y ahora que tú has llegado al trono como José, al lugar que Dios te ha puesto hoy, esa misma gente quizás regrese delante de ti. Y ahora te piden que seas tú quien los bendiga. Y ahora te pide que seas tú quien los ayude. Y ahora te pide que seas tú quien los acomode. Y ahora te piden a ti que seas tú quien le deje esa referencia o esa puerta que tú puedes darle acceso. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa situación? Es aquí donde José viene a ayudarnos con esto. En el capítulo 50 nos muestra que ya el padre había muerto. Y los hermanos no estaban seguros si José los había perdonado. Y entonces es que viene esta narrativa donde ellos dicen, quizás no nos han perdonado. Pero José dice lo siguiente. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Es verdad que hay mucha gente que nos quiere hacer mal. Es verdad que mucha gente nos hiere en el camino. Pero quien transforma esas historias tristes y de horrores en nuestra vida es Dios. Esa es la diferencia del cristiano. Ese pero Dios es importante en nuestra vida. Mi esposa sabe muchas cosas de mucha gente que me ha querido no ayudarme o no hacerme el bien. Y yo siempre le digo a ella, y este es mi mantra ¿verdad? Bíblico que viene de la historia de José. Pero Dios. Hay mucha gente en mi vida personal que me ha tratado de poner
una piedra en el camino y que ha querido, que ha creído que me hace daño. Pero como en la historia de José, ese daño que ellos me han querido hacer, o quizás hacerme tropezar, Dios lo ha transformado en bien, hermano. No hay otra manera de interpretar nuestra vida que todo lo que la gente te quiera hacer para mal, pero Dios lo va a transformar para bien. Por eso es que debemos perdonar. Nuestras historias de horrores pueden ser solo entendidas a la luz de la redención de Dios. Dios tiene la capacidad, al Dios que usted y yo le servimos, de recolectar esos pedazos rotos y volverlos a unir. Solo Dios puede hacer algo nuevo en nuestra vida, pero Dios es importante. Esa frase es importante en nuestra vida, nuestro hermano, amado hermano. Los planes eran eliminar a José. Esos eran los planes. Pero el plan de Dios era elevarlo. Los planes eran poner a José en una fosa y esconderlo para que nadie lo viera. Pero los planes de Dios eran elevarlo. Los planes eran desterrar a José para que no supieran de él quién era. Enterrarlo para que no se hiciera famoso. Para que el padre no lo amara tanto. Pero los planes de Dios era liberarlos. Los planes para José era venderlo. Pero los planes de Dios era recogerlo. Cuando José llegó a viejo y entendió su historia desde la perspectiva de Dios, dijo, yo le otorgo ese perdón a mis hermanos. Esa es la única manera que él podía perdonar todo eso que le habían hecho. Pero Dios estuvo conmigo y me ayudó a perdonar. Pero Dios me hizo olvidar. Pero Dios me hizo fructificar. Pero Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Miren, hermanos, para irnos un poco más prácticos e ir terminando en esta mañana. ¿Qué debo hacer entonces? Pastor, ¿qué debo hacer con esta cuestión del perdón? Bueno, número 1, enfrenta. Enfrentar es parte de vital para perdonar. Reconocer lo que pasó, lo que hiciste, lo que te hicieron. Hay que comunicarlo y hay que lidiar con la situación. Hay gente que no le gusta lidiar con los problemas y no le gusta lidiar con las tensiones, pero hay que hacerlo. Porque si no lo haces, vas a acumular cosas en tu mochila. Y eso se va acumulando en tu mochila. Eso se va acumulando en tu mochila. Y un problemita que tuve con este familiar y no quiero lidiar con eso ahora y se acumula en tu mochila. Y un problemita que tuve con mi hijo, mi hija y no quiero lidiar con eso ahora y eso se acumula en tu mochila. Y otro problemita que tuve en el trabajo y eso se acumula en tu mochila. O sea, el perdón es importante, así que hay que enfrentar los problemas y hay que lidiar con la situación. Hay que lidiar con la situación. No hay otra manera. Hay que lidiar con la situación. Hay que enfrentar en un momento dado. Número 2, perdona. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Pastor, es que yo no siento perdonarlo, perdonarla. Es que pastor, yo no lo siento. Es que no lo tienes que sentir. No es un sentimiento, amado hermano, hermano. Es una acción, una decisión, algo que como cristianos y cristianas hemos aprendido. Tú lo has recibido, yo lo he recibido el perdón de Dios. Hemos recibido el perdón de otras personas y es una decisión que tenemos que hacer. No seas prisionero de nada ni de nadie, por eso es importante perdonar. Y número 3, olvidar. Olvidar en el sentido de olvidar la deuda. Porque Jesús está diciendo en la parábola, ¿por qué no olvidaste la deuda? ¿Por qué no perdonaste la deuda? Y a veces hay que olvidar, hay que perdonar la deuda. Sí, me la hicieron.
Sí me dolió, sí me molestó, sí me costó. Quizás te costó un sentimiento, quizás te costó lloro, quizás te costó dinero, quizás te costó reputación, quizás te costó algo. Pero yo lo perdono, yo la perdono. No voy a lastimarle como esa persona me lastimó a mí. Perdonado y olvidado, desechado el caso. No es fácil, no es instantáneo, es un proceso. Así que enfrenta, perdona y olvida. Quiero culminar en esta... Este sapo es un sapo de Kentucky. Nativo de Kentucky. Y yo lo encontré en mi casa. Así que por eso quiero traer la historia de este sapo. Una de las cosas cuando uno se va de vacaciones que hace es quizás cosas que tienes en la casa que deben ser hechas, que no han sido hechas, pues uno usualmente en ese tiempo uno se pone al día en la casa también. Y una de las cosas que había que ponerse al día era en el ¿cómo se llama eso? Me olvidé el nombre. Nosotros llamamos closet de afuera. En el closet de afuera había que ponerse al día. Y yo veo que mi esposa está en una misión. Ella está en una misión, pero de repente se para la misión. Y es que ya había un sapo en la misión que había. En una esquina de la casa habían unos platos, unos tiestos para sembrar. Y había un poquito de tierra en los tiestos. Y más arribita estaba el sapo. No hubo otra manera que yo entonces tenía que responsabilizarme y limpiar eso porque mi esposa no lo quería hacer. Tenía que hacerlo yo. Alguien lo tenía que hacer. Yo dije, yo espero que esto me sirva a mí para predicar algún día sobre esto. Y mira, me sirvió. Pues lo primero que yo hice fue comenzar a mover los tiestos y los platos que habían allí en la tierra. ¿Verdad? A ver si el sapo se iba. Yo descubro cuando muevo esos primeros platos que comienzan como unos insectos pequeños a salir y a correr. Y cuando muevo el último plato veo que hay otros insectos más grandes ahí. Y yo dije dentro de mí, ahora entiendo por qué el sapo vive aquí. Porque está cerca de la comida. Ese era el espacio de él. Ese era el hábitat de él. Hermanos, así es la falta de perdón. Una cosa atrae a la otra. Los platos atrajeron pequeños insectos y los pequeños insectos, medianos insectos y los medianos insectos atrajeron al sapo. ¿Verdad? Una falta de respeto, una herida, un rencor, un odio, una venganza, una cosa atrae a la otra. Hasta que, ¿verdad? Esa falta de perdón, tienes un sapo ahí dentro de ti. Se infecta, hermano. Se infecta. La falta de perdón es como una herida que se va infectando. Al principio, cuando uno no perdona, uno tiene como un resentimiento. Luego ese resentimiento se transforma en rencor y luego en venganza, buscando la manera de cómo me voy a vengar de esa persona. Y en ocasiones se convierte en acciones y hay personas que se vengan de esa persona. Pero yo te quiero decir en esta mañana, hermanos, en este último sermón de esta serie, que el perdón es importante porque tú
y yo hemos sido perdonados por Dios. Y tenemos que también aprender a perdonar a los demás. No significa que la relación va a ser la misma, pero sí nuestra responsabilidad es aprender a perdonar. A veces tenemos que aprender a dejarlo ir. Déjalo ir. Deja ir ese sentimiento. Deja ir esa persona. Deja ir esa situación. A veces llevamos cargando cosas viejísimas encima de nosotros. Solo déjalo ir en esta mañana.